Hola para quien está del otro lado escuchándonos. Yo soy Mafe y estoy con mi compañero infaltable de cafés, Felipe. Hola para quien nos está escuchando. Les contamos que en el programa de hoy vamos a hablar con una persona referente en el café en Colombia. Él estudió agronomía y tiene una especialización en administración de empresas. Desde que se graduó comenzó a trabajar con café y comenzó a entender toda esta cadena, desde la plantación, la tostión, la preparación e incluso trabajó con exportación de café. Sí, tuvimos el placer de compartir un rato súper agradable con Jaime Duque. Él es la persona que está por detrás del almacén de café que se llama Catación Pública. Este almacén está ubicado en el barrio de Usaquén, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y pues con Jaime vamos a hacer un viaje al pasado para entender cómo el café colombiano ha evolucionado hasta nuestros días. Sí, y también vemos cómo parte de esa evolución incluye al consumidor final, que cada vez se interesa más por aprender y entender. Esto hace parte de la llamada tercera onda de café, tercera ola de café, y las tiendas de café especial tienen una tarea importante ahí, que es enseñar y compartir esos conocimientos. Pero bueno, antes de que vayamos con Jaime, quiero invitarte a ti que nos estás escuchando a que también nos acompañes en Instagram. Estamos como @decafepodcast y que también te suscribas a nuestro canal en la plataforma de podcast que prefieras para que así no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Este episodio lo estamos grabando desde la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y Mafe se comunicó con Jaime, que está en la ciudad de Bogotá, Colombia. Vale la pena aclarar que nosotros grabamos este episodio antes de que iniciara el periodo de cuarentena y hoy el almacén de Jaime, llamado Catación Pública, está trabajando únicamente por domicilios. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es De Café Podcast. Bueno, estamos hoy con Jaime Duque y es muy rico compartir este espacio contigo. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, mil gracias. Muy contento de estar aquí en De Café Podcast. Qué chévere, Jaime. Para comenzar, yo sé, por ahí estuvimos investigando que tú eres ingeniero agrónomo especializado en administración de empresas, pero pues cuéntanos un poquito más de eso. ¿Cuál es el Jaime que no está todo el tiempo en el mundo del café? ¿Qué haces cuando no estás trabajando con café? Con mi familia. Es el motor de, para poder sacar adelante a Catación Pública. Definitivamente, las empresas y las compañías se enfocan mucho en los temas técnicos, pero Sí. realmente esa sostenibilidad la da en gran parte, diría yo, o en un porcentaje muy alto, el soporte que uno tenga de la familia y la gente que está atrás de uno, dándole gasolina todo el tiempo y ayudando a que dedique gran parte de su tiempo a este tipo de proyectos como el de Catación Pública. Y ya que hablas de tiempo, ¿hace cuánto tiempo tú trabajas con café? Yo llevo 27 años más o menos, desde que salí de la universidad. Ujú. Empecé a trabajar directamente con la Federación de Cafeteros. Me gradué un viernes y el lunes, a Dios gracias, pues empecé a trabajar con los Ah, productores del departamento del Quindío. ujú. O sea, nada de vacaciones, de una vez a trabajar. De una vez a trabajar, sí señora. O sea que desde que te graduaste tenías ya el foco de trabajar con café o fue una cosa accidental. No, yo creo que era una oportunidad. La universidad de donde me gradué está en el eje cafetero, lo que llaman el eje cafetero en Colombia, Sí. es Manizales. Entonces, pues había una influencia muy alta del tema de café sobre la formación. Entonces yo creo, y la oportunidad de trabajo, pues se daba más hacia el café. En ese tiempo, pues la Federación de Cafeteros era un empleador muy interesante y muy importante en la zona. Entonces, pues digamos que por ese lado nos decidimos. Y pues ya que hablas de la zona cafetera y que pues
te desarrollaste, creciste allá, ¿tomabas mucho café en esa época o cómo era el consumo de café? Eh, no mucho, no mucho, pero sí había una cultura en mi familia. Cuando yo crecí con mis abuelos aquí en Armenia, que es la capital del departamento del Quindío, Ujú, encontraba a sus abuelos siempre acostándose con un termo de tinto, lo llamamos en ese ujú, momento, fue la cama. Entonces, pues, eh, esa era una cultura que había y digamos que lo llevaba a uno a pensar en el consumo. Siempre había café de una manera muy distinta a la que se consume hoy, en sí, unas preparaciones completamente distintas, pero pues existía un consumo. Sin embargo, pues uno en ese tiempo recién salido de la universidad solo se enfocaba en el tema técnico, en lo sí, que tiene que ver con la agronomía, en lo que tiene que ver con la agroclimatología, con las variedades, con la fertilización, más en crecer, en el crecimiento de una planta de café que yo creo que no me pasaba por la mente llegar en esa época a pensar en el consumo de café y cómo era el consumo de café. Era una visión bastante, yo creo que puntual y muy clara en ese momento, pero no había esa apertura, yo creo que mental, ni sí. había una formación desde la universidad en ese sentido. Era simplemente para ser unos buenos agrónomos. Ujú. Sí, yo pienso que lo que ha pasado últimamente es que ya se paró de pensar solamente en cómo hacemos crecer muchas plantas, en cómo cuidarlas para tener un resultado superior a la hora de tener los granos. Y ahí me imagino que todo esto lo fuiste aprendiendo en tu experiencia cuando entraste a trabajar, que era lo que nos estabas comentando. Claro, claro, mira, yo lo que pasa es que empecé a trabajar con esa visión de la agronomía Ujú, y de las fertilizaciones y de todo, y empecé a encontrar que después de uno recolectar el café, empezaba un nuevo proceso que era un proceso como de post cosecha, que es el beneficio del café. sí. Pero después de beneficiar el café y secarlo, pues también me di cuenta que empezaba otro proceso, que era la trilla, completamente independiente los que estamos hablando, de Ujú, uno del otro. Entonces, cuando uno va, empecé a ir, bueno, ¿y a dónde trillan el café? Entonces empecé a ir a trilladoras. Después de unos 4 o 5 años de estar trabajando con café y con los productores y conocer un poquitico la idiosincrasia de ellos, pues me empecé a ver atraído de ese recorrido tan maravilloso y largo que tiene una taza de café, sí. que el consumidor está a años luz de saber de ese recorrido. Ujú, A años luz lo digo porque cada vez me encuentro con personas que están más alejadas de eso, sí. pero los únicos culpables de esa lejanía somos nosotros los que conocemos algo del producto y que no hemos sido capaces de comunicar. Entonces, cuando yo empecé a ver ese pergamino, a ver qué pasaba, viendo casi que manzanas enteras, cuadras enteras, con una trilladora, mirar máquinas enormes haciendo un trabajo. En ese momento, tal vez Colombia estaba produciendo su cifra récord, que fue de 17.9 millones de sacos. Es Bastante. una cifra récord producido con Colombia y donde Armenia era un centro de trilla muy importante antes del 1999, que fue un terremoto que hubo aquí, Ujú, eh, 25 de enero del 99. Antes habían muchas trilladoras y muchas empresas trillando aquí porque el puerto de Buenaventura queda a unas 3 o 4 horas de acá. sí. Entonces, esa trilladora, pues empecé yo a ver cómo trabajaba, luego a ver cómo empacaban ese café en un contenedor, cómo se colocaban en sacos o en una cosa que inclusive se maneja que es un jumbo liner, que era café a granel,
metido dentro de un contenedor. También entonces fui mirando todas esas empresas que existían, la gran mayoría con capital extranjero y no eran de aquí, eran multinacionales como Kraft, como Jacobs, Sí. que estaban en nuestro país y aquí en el departamento y que hacían la operación de compra de esos cafés y de exportación. Entonces yo seguí, obviamente paralelo, seguía atendiendo productores en el departamento del Quindío, en el comité de cafeteros del Quindío, y empecé a mirar el puerto. El paso siguiente era, bueno, ¿y qué pasa en el puerto? Entonces me fui para el puerto, hice un contacto en el puerto y me aceptaron una visita de 4 o 5 días y por gran sorpresa me decía el director de puertos en ese momento, que era el responsable de recoger la contribución cafetera. La contribución cafetera hoy, que es de 6 centavos de dólar, Ujú. se recoge en el puerto cuando se exporta el café y la paga el exportador. Ya. Pero uno pensaba que era una operación muy simple. Y yo cuando llegué allá vi unas oficinas muy grandes, mucha gente involucrada en el proceso logístico, en el tema de las navieras, en el tema de el control de calidad de todo el café que sale de Colombia, que es catado en los puertos de Colombia, para asegurar que haya una tasa limpia al menos y que ese nombre de café de Colombia de buena calidad se perpetúe y que siga siendo. Entonces, cuando yo vi todo eso, dije, wow, ¿qué es esta maravilla? Ujú. Y cómo, y toda la gente involucrada, y cómo se hacían las pruebas de calidad, y cómo se empacaba, cómo se cargaba el contenedor. Entonces, ya después dije, hay que ir a mirar qué pasa con el contenedor después de que lo montan en un buque. Entonces, vi cómo se cargaba, cómo se hacía toda esa operación económica también Sí. y financiera ilegal, porque pues aquí hay que pagar unos impuestos con la DIAN y todo lo que significa eso. Y luego dije, bueno, ¿y esto cómo llega a Estados Unidos o cómo llega a Europa? Tuve la fortuna de, digamos, que seguir ese interés y fui haciendo como ese trabajo de visitar otros países, empecé en Estados Unidos, empecé a ver las ferias de cafés especiales como la SCA, Ujú. en ese momento la SCA con doble A, Sí. que era Specialty Coffee Association of America, hoy ya es una mezcla entre Europa y Estados Unidos. Ujú. Entonces ahí decidí empezar a ver, dije, a esa feria hay que ir, en el 2003 tal vez que fue en Boston. Entonces, desde el 2003 voy cada año a esa feria, pues luego vi unas ferias en Europa, entonces empecé a ir también a Europa, a Amberes o en Rotterdam, cómo descargaban un contenedor allá, cómo se hacía esa logística, cómo se entregaba a un importador como Molinbernati, por ejemplo, que tuve las posibilidades de estar allá, o ir en algunos momentos al Nordic Barista Cup varias veces en Dinamarca o en Islandia, cómo se tomaba café allá. Entonces empecé a ver un mundo eh, que había después de producir el pergamino con el que yo ayudaba a producir aquí a los productores. Mm. Y era un mundo completamente nuevo para mí y creo que para el 99% de los cafeteros que yo atendí acá. Claro. Entonces eso fue creando un interés y como les digo, paralelo entonces con este conocimiento fui viendo una oportunidad para desarrollar un centro de catación de café con el Comité Departamental de Cafeteros y creé un programa que se llamaba Lagrado, en una finca del Comité de Cafeteros, una finca cafetera de 43 hectáreas. Ujú. Entonces eso empezó a ser, viendo todo lo que pasaba en el mundo, entonces empecé a desarrollar un programa de tasa hace unos 18 años más o menos. Entonces ese programa inclusive lo pueden referenciar en un estudio científico que presentamos en ASIC, que es la Asociación de Ciencia e Información de Café más importante del mundo. Es un foro científico y presentamos lo que habíamos hecho con los 6.000 productores de esta región.
y empecé a desarrollar un mejoramiento de la tasa a través de las cataciones y un programa de extensión al productor, donde se tomaban muestras en las fincas, se llevaban a nuestro laboratorio de catación y producíamos un informe que tenía más de 46 variables y lo regresábamos al caficultor a través del servicio de extensión de este departamento, de agrónomos que iban allá y le contaban cómo mejorar la calidad que estaba produciendo. Esto fue Buenísimo. un programa que llevó muchos años y no es el tema pues para alargarnos mucho en el tema pues de cómo sería, pero eso fue lo que empezamos a ver. ¿Y por qué llega a catación pública? Que era la pregunta. Es Sí. porque después de ver todo eso, dije, aquí hay que hacer un emprendimiento, que hay que, siempre era mi interés, por ejemplo, cuando uno va y visita Probat en Alemania, en Emmerich, que es un pueblo pequeño, donde hay 3.000 habitantes y yo creo que los 3.000 trabajan en la planta de Probat, eh, pues vive uno toda la ciencia que hay, más de 150 años en ese proceso, Ujú. o cuando Portland y se sienta en un Starbucks o en Seattle donde empezó en 1970 Starbucks, pues dice uno, aquí hay que hacer algo, Sí. en vez de ponernos a decir que en Colombia se toma muy mal café, en las pasillas y este tipo de cosas, entonces decidí retirarme por cosas de la vida aquí en el departamento del Quindío después de haber pasado por todos los puestos que tenía dentro de esta institución, que me enseñó mucho y me enseñaron muchos productores, entonces me lancé a Bogotá, hice un emprendimiento con un socio que no funcionó muy bien y posteriormente al año y medio creé mi propia compañía, que es Jaime Duque Londoño S.A.S. y las marcas comerciales son Catación Pública en cafés tostados y Catación Pública en restaurantes y cafeterías. Ujú. Y hay una marca que creamos que es Jaime Duque Catación Pública en educación. Es una marca registrada en el MISA en educación. Pues te cuento que nosotros cuando fuimos a Bogotá y tuvimos la oportunidad de visitar catación pública, lo que más nos llamó la atención fue ese foco tan grande que hay en educar al consumidor final, porque muchas veces uno visita diferentes cafés y pueden tener una gran variedad de métodos, gran variedad de granos, pero nunca se toman el trabajo o el tiempo de explicarle al consumidor final el proceso que tiene cada uno de ellos, la diferencia que puede tener cada método. Y cuando tú pruebas el café, pues obviamente tienes la posibilidad de entender por qué es un café diferente y la cafetería nos sorprendió gratamente por tener ese foco tan grande en enseñar al público final. Entonces, eso nos llamó tanto la atención que también decidimos hacer un curso ahí dentro de catación y que ahí fue cuando te Ya. conocimos, pero nos parece que es algo que vale la pena resaltar porque no se encuentra en todos lados. Nosotros visitamos muchas cafeterías donde vamos y poco se ve. Y toda la historia que tú nos contaste, pienso yo que el 99% de las personas no la conocemos porque no hay la posibilidad de hacer el rastreo que tú hiciste y que luego pienso que Catación Pública está tratando de mostrar y compartir todo ese conocimiento que tú lograste. Me imagino yo que el nombre de Catación Pública también tiene que ver con todo eso que nos estabas diciendo. Claro, el tema nace, entonces es cómo Catación Pública hasta este momento está creando su mercado. Ujú. Catación Pública muy seguramente va a ser muy grande en el futuro. A Dios, si Dios quiere. Sí, Porque lo que estamos haciendo es educando a nuestros clientes. sí. El foco y el mercado no va a evolucionar si nosotros no educamos. Lastimosamente, los procesos de educación son lentos. Ujú. La apropiación del conocimiento es lento, no se da como en una .com que es bajar solo una app y ya bajé 10 millones de app, 10 millones de descargas
y ahí me hice rico. Este es un programa, este es un proceso que tiene que tomarse el tiempo las personas, y es lo que hemos querido. Y si ustedes, como ustedes vieron, es un poco completamente. A mí no me interesa vender capuchinos, Ujú. a mí no me interesa café con azúcar. Lo dijimos desde hace 15 o 20 años, que había que sacarle el azúcar al café, porque si no, nunca vamos a poder degustar. Uno no le echa un whisky de Malta a Coca-Cola, un whisky a un buen ron, no le descarga un saborizante, pero en café pasa. Sí, Y lo más grave es que en café pasa para poderse tomar un café amargo. exacto. Entonces lo que se ha vendido del café es un sabor amargo que va asociado inclusive con panela en las zonas productoras. Entonces hay que echarle un atado de panela o un pedazo de panela al café para podérselo tomar. Y eso lo vimos históricamente en en nuestra crecimiento como personas en estas zonas. Veíamos que le echaban panela al café en las fincas y en todas estas cosas. Entonces ahí estamos desdibujando los sabores que nacen en cada una de las regiones y por qué esos sabores son diferentes en cada una de las regiones y en cada uno de los países. Pero si no hay un ejercicio de educación y de pedagogía sin azúcar y sin leche, pues nunca vamos a ser visibles en el negocio. Y el negocio siempre va a estar en manos de ese señor que produjo esa cafetería o que tiene una cafetería, pero no en manos de los productores. Ujú. Ahí yo creo que hay una gran posibilidad que tienen los productores, si ellos mismos lo quieren, es de mostrar el café de cada una de sus fincas y decir, mi perfil es este, mi perfil de sabor es este. Y es donde yo siempre trato de pensar un poquitico más allá, porque todo el mundo piensa en el ejercicio de venta y en el de exportación, pero no en el del productor. Y el productor tenemos que pensar por ellos también en algunos momentos y unirnos a ellos para tratar de que sea remunerado ese café reconocido. Pero ellos tienen que saber también que la única forma de que es remunerado y que es reconocido es por el sabor Ujú. que le pongan. Y si le están poniendo azúcar, y si le están poniendo leche, y le están poniendo chantilly en esa taza, pues ahí va a quedar completamente desdibujado. Y en ese escenario casi que pudiera funcionar cualquier calidad de café. Claro, no, no es posible sentir realmente el café cuando le pones tantas cosas que desdibuja totalmente la taza. Hablando de eso, ¿tú cuál crees que es la mayor dificultad para educar ese público final? Entonces, no, para mí la mayor dificultad es tener la caja para poder mantenerse uno en, en el escenario de educación. Sí, A mí me dicen, no mis competidores, mis amigos que están en el negocio también, me dicen, usted no ha cerrado allá en captación pública, ya, yo pensé que usted al año o a los 2 años, porque pues es un sitio un poquito alejado de la zona donde está el flujo de gente. Entonces, pues mi ejercicio es un ejercicio que le sorprende a mucha gente, gracias a Dios, lo valora mucha gente, lo reconoce mucha gente como ustedes que fueron allá. Yo también trato de que les decirle a la gente, no somos el único, ni somos los mejores, ni mucho menos, ni pretendemos serlo, ni querer serlo, ni aparentar serlo, sino un ejercicio donde haya un trabajo diferente. Yo tengo, para llegar a catación pública, pues hay 80.000 establecimientos que sirven café en Bogotá. ujú, Entonces, pensar que a mí van a decidir que van a ir allá, pues es un milagro casi, porque se pudieran quedar primero en cualquier parte de Bogotá, tomando un café, o segundo, cuando llegan a Usaquén, pues tienen un recorrido ahí, por ahí de unos, pueden pasar por el medio de eso. Al principio no había ningún café, hoy ya hay muchos. sí, Hoy ya hay 4, 5, 6 opciones que pudieran parar ahí a buscar, obviamente, un capuchino con una torta y eso.
pero la gente está valorando ese conocimiento de ese producto, porque aquí muy poquitos saben también que es un producto demasiado complejo, es una matriz bastante compleja químicamente, donde tenemos más de 2000 componentes en esa taza de café. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad, y una gran oportunidad para hacer ese trabajo, pero es una dificultad es permanecer, porque usted termina teniendo una empresa que tiene que generar utilidades. Claro. Si no tiene los puntos de equilibrio, pues no los va a lograr. Para quien no conoce Bogotá, Catación Pública queda en un barrio que se llama Usaquén, que es una parte, un barrio muy bonito que está lleno de restaurantes y, como tú dices ahora, de cafés. Y Catación Pública queda casi terminando toda esa zona tan amplia de restaurantes y tiene una subida bien empinada que vale la pena subirla. Y porque Catación Pública es una cafetería de cafés especiales que además el foco completamente es en café, porque uno va a muchas cafeterías y encuentra un montón de opciones entre dulces o comidas saladas para acompañar, pero en Catación Pública realmente el foco está en el café. Entonces, de una vez aprovechamos para decir que la visiten, que vale muchísimo la pena. Y ahí en Catación Pública, que fue donde te conocimos, ¿cuál es tu papel? Además, pues de ser el dueño, creador, en fin, ¿qué tú haces estando en la cafetería? Yo quiero hacer también una observación un poquitico. Claro, Catación Pública no es una cafetería, ¿qué es? es un almacén de café. Bueno, Es el posicionamiento que yo he querido como darle, de que una persona que googlee Catación Pública llegue a Catación Pública, o que googlee los mejores cafés para tomar ujú, de Colombia, tostados en Catación Pública, porque yo puedo encontrar, y ahí hay dos elementos que sí serían muy buenos, como contarle a la gente, a ese consumidor, más porque de pronto el que está en el café lo conoce. Pero ese consumidor final que le gusta o explorar el tema sensorial, pues yo puedo estar comprando cafés de Huesaco Nariño y todos mis competidores podrían estar comprando también cafés de Huesaco Nariño, pero el ejercicio de tostión es un elemento completamente diferente ujú, y nos ha pasado. Entonces, pues uno puede conseguir materias primas muy, digamos, casi similares, pero ya el ejercicio de cómo se tuesta y cómo se prepara, pues ya ahí empieza a haber elementos de diferenciación en el resultado final de la taza. Entonces, la persona que nos busque, que quiera ir, siempre va a encontrar primero un sitio abierto los 7 días de la semana, sí, y lo otro va a encontrar es un almacén de cafés, donde va a encontrar cafés desde 1 grado de latitud norte en el sur, en Nariño, a 11 grados de latitud norte en Pueblo Bello, Cesar, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y va a encontrar desde la cordillera occidental cafés en de la zona de Cauca o la zona del Valle, hasta cafés en la zona oriental, en la cordillera oriental, cafés del Meta o posiblemente del Caquetá. Entonces, ese es como nuestro foco, donde yo pueda llegar a no tomar café, sino a tomar los cafés de ujú, Colombia por catación pública. Y ahí el ejercicio que es más importante, más importante que el almacén, es la parte de atrás que es nuestro laboratorio. Y el laboratorio con la tostadora y todo este tipo de cosas es el corazón de catación pública, es donde chequeamos la calidad del café. Entonces uno empieza a ver un encadenamiento que es muy lógico lógico y muy técnico de lo que nosotros hemos sido formados o lo que yo he sido formado para producir ese café. Entonces no es gratuito que yo llegue a catación pública y encuentre un buen café. Hay una cadena de cosas, una cadena de acontecimientos que van a llevar a que una persona se tome un buen café. Y a ese señor hay que contarle que no fue, que tan de buenas que salió muy bueno el café. No, no es tan de buena. Es un ejercicio el que nosotros hacemos a diario
donde vamos y seleccionamos esos cafés como lo mencionaban ustedes en el concurso de los mejores cafés de Cauca que estuvimos la semana pasada, con 32 personas de diferentes partes del mundo, de Rumanía, de Australia, de Estados Unidos, de Ámsterdam, de Holanda. O sea, vinieron mucha gente de España. Entonces, estuvimos catando y mostrando los cafés. Yo también actúo en muchas veces en esos encuentros como comprador para tratar de seleccionar esos buenos cafés verdes para llevarlos, porque toda esa trayectoria del café, la seguridad del que el café verde no se contamine, de que se trille muy bien y después de la trilla saquen lo malo y nos dejen lo bueno, porque no me interesa lo malo, Ujú. no me interesa revolver, que es el negocio que ha habido en el mundo, revolver los cafés malos con los cafés buenos Sí. y tener una taza muy regular, tostados muy oscuros y que son utilizando azúcar o dulce para poder y leches para podérselo tomar. No estoy en contra, obviamente, de la gente que le gusta un capuchino. Me parece que es importante tener un capuchino, pero el foco de catación pública y por eso nuestro ejercicio es completamente diferente. Y en ese sentido sí estamos muy enfocados en otra cosa. Nosotros no vendemos 10 15 tortas de café, no vendemos jugos, no Ujú. vendemos áticas, no vendemos infusiones, nosotros no vendemos panes, croissants, palitos de queso, ni nada de eso. Entonces, la persona que va a catación pública va a hacer un ejercicio netamente educativo, como lo hace uno cuando va al sur de Francia o cuando va a España, a la zona de productora de aceites de oliva, o cuando va uno a San Francisco, al Ferry Building a tomar y ve uno que hay sitios que ofrecen 15 y 20 tipos diferentes de mieles de abeja. Ujú. Entonces, ese ejercicio sensorial es el que hoy ofrecemos en Catación Pública y le decimos a la gente, vaya y vaya a la gente del común. La gente del común es la que queremos que aprenda porque tristemente la gente que está muchas veces en la cadena de café es la que se está tomando unos cafés muy regulares, que cree que se está tomando unos muy buenos, pero son bastante regulares. Es verdad, me parece bonita esa comparación que haces de que el café se debe valorar tanto como uno valora cosas que están fuera de Colombia. Y el café se ha normalizado y se ha normalizado en que es amargo y listo, no hay nada más fuera de eso. Pero sí hay un gran mundo por detrás de ese delicioso café que te llega a la mesa en este tipo de almacenes de café, como tú lo estás diciendo. Y ahora sí, cuéntame, Exactamente. ¿cuál es tu trabajo allá en catación pública? Cuando nosotros arrancamos en catación pública, pues trapeaba, barría a los baños, limpiaba el De laboratorio. todero. Ha sido un tema era el contador, era el administrador, era el tostador, porque uno en los emprendimientos termina haciendo todo. Claro. A medida que fue evolucionando el negocio, el emprendimiento y mirar con muchas dificultades, pero gracias a mi familia, pues uno empieza a tener como un soporte que es el que le da la gasolina. Por eso me parece a mí importante hablar siempre de la familia y lo hago casi siempre en mis presentaciones porque me invitan con cierta frecuencia a hacer presentaciones, no solo aquí en Colombia, sino en otras partes. Pues cuando hablo del negocio, el negocio está asociado definitivamente a una ayuda un poco más allá de lo técnico. Ujú. Y ese es un tema muy importante, pero el ejercicio hoy, en su momento, pues yo conozco un poco de cada una de las cosas, del proceso, de la selección del verde, del tema del laboratorio, de las catas, de la tostión, de los entrenamientos en catación, de la atención al cliente, cada vez aprendo mucho, es un ejercicio nuevo para mí, el tema de retail es todo un mundo y me ayudo de muchos profesionales también en este camino, pues uno no se las sabe todas, uno tiene que hablar con la gente de social media, tiene que haber unos especialistas en eso, el tema de marketing digital, el tema de la misma presentación de las cosas, de las góndolas, de los diseños de las bolsas.
Entonces hay una serie de elementos de ayudas Ujú. que son profesionales que están en otras actividades y que nos apoyan para ser exitoso en un ejercicio comercial. Yo hoy estoy muy en el tema de apoyar todos esos procesos, entonces, pero principalmente tú estos cafés, me parece que hay un tema que cada vez hoy estoy descubriendo, después de 6 años, un nuevo sistema de tostar café. Estoy bregando a cambiar lo convencional que se ha venido utilizando por parte de los grandes jugadores en el mundo. Yo he estado, gracias a Dios, en muchas zonas, muchos países tostando cafés y conozco los estilos de tueste y las formas de tueste. Y yo hoy estoy tratando de voltear y invertir algunos conceptos de esos para producir un desarrollo de sabores que vienen de esos granos verdes, Sí. distintos y diferentes. Entonces, pues esa es como la función mía. También hacer mucha pedagogía, a veces pues me bajo y estoy con la gente que llega, con la gente del común, que es la que Ujú. hoy está enfocados a compartir algo de todo este maravilloso mundo del café. Bueno, en eso compartimos misión porque nosotros con este podcast la idea es divulgar y educar a todas las personas que les gusta el café. Y esta conversación contigo ha sido muy educativa. Te agradecemos mucho por haber compartido toda esa historia que tienes, que te acompaña, todo lo que has podido aprender y que ahora estás haciendo en tu emprendimiento, en tu proyecto. Y te agradezco mucho. Espero que podamos volver a hablar de nuevo y que nos cuentes cómo vas con todos estos procesos. Y pues bueno, cuando estemos en Bogotá, seguro vamos a volver a visitarte por allá, a tomarnos un buen café y ojalá estudiar también allá contigo un poco. Claro, ¿no? Invitamos a todo el mundo que quiera, ahí nos pueden googlear como Catación Pública, allá permanecemos fines de semana, los domingos, los sábados abiertos, hay un grupo de personas que no son unos baristas realmente, son unos preparadores de café que están, digamos que cada vez formamos, porque ahí hay un reto muy grande de que lo que uno piense, pues lo piensen la gente que trabaja con uno Ujú. y que están dispuestos a enseñarle a las personas de manera muy simple, la gran complejidad de lo que es el mundo de café y que vean un ejercicio sencillo, eh, pero con toda la profundidad. Y por eso cuando ustedes llegan a catación pública, encuentran un tablero donde dice experiencias sensoriales con los cafés de Colombia. Sí. Entonces, pues la idea o con los cafés de catación pública, donde hay 5 tipos de experiencia, desde unas cosas muy sencillas como cataciones básicas, una cosa con maridajes también, otra con la acidez del café colombiano para que la gente entienda qué es la acidez y que la acidez es un atributo del café colombiano, no Ujú. es una cal, que es muy importante hacer esa observación. Y otro ejercicio que tenemos que se llama el café y los niños, donde queremos también como ir, digamos, invitando a los niños a que encuentren toda esa experiencia sensorial que hay dentro de los cafés que tostamos en Catación Pública. Bueno, ahí vamos a compartir todas las redes sociales y toda la página y todo para que pues todas las personas que nos oigan puedan tener acatación pública en el radar cada vez que vayan a Bogotá porque vale mucho la pena. Y de nuevo, Jaime, un gran abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. También la gente pueden comprar, estamos entrando mucho en e-commerce, estamos desarrollando toda una plataforma de e-commerce Sí. que también facilitar como todo y hay un WhatsApp directo ahí en nuestra página para que lo puedan, digamos que puedan consultar ahí y que puedan tener los cafés sin moverse de la casa. Aún Como más decimos, a fácil. un clic. Eso, un clic. Y muchas gracias a ustedes por el tiempo y a todos los que nos están oyendo, mil gracias por tomarse el tiempo de escuchar un poquitico unas reflexiones que las hacemos de manera muy especial para todo el mundo. Y a ustedes, mil gracias.